Este grupo de WhatsApp tiene como finalidad despejar las dudas que tengan acerca del curso, de cómo se va a llevar a cabo, cuál va a ser el mecanismo. A través de este medio estableceremos los enlaces de comunicación. Recuerda, iniciamos el día sábado, este sábado, participantes, como las personas que nos están transmitiendo un poquito en Facebook. Estaremos dando ya inicio. La vez pasada que iniciamos el curso, les pido de favor que puedan mute a su micrófono, por favor. Les pido de favor que nos puedan apoyar con el audio de su micrófono. Por favor, Silvia, ¿nos podrás apoyar ahí en el grupo de WhatsApp, por favor, para que nos puedan auxiliar con el audio para que no nos perdamos? Entonces, iniciamos. Hoy vamos con el segundo bloque, es la carpeta de investigación, la integración de la carpeta de investigación, también en la complementaria y la impugnación del 258. Pues damos inicio. Me encuentro en la ciudad de Tlaxcala en este momento. Estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Tlaxcala. Todas las personas que ya se integraron, vamos apagando nuestro micrófono para que no nos perdamos. Pues damos inicio. Se encuentra a mi lado el licenciado Rodolfo Escobar, quien dará inicio a este taller. Iniciamos. Adelante, Rodolfo. Pues como lo saben, el taller se llama 211 y eso es por el artículo 211. La fase que vamos a ver es la de investigación inicial e investigación complementaria. Eso lo van a encontrar ustedes en el artículo 211, dice etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprenderá las siguientes etapas. La de investigación, que comprende las siguientes fases. La investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. La investigación, como lo indica aquí el artículo, acaba hasta la investigación complementaria. Acotando este tópico, entonces, uno de los beneficios que trajo la reforma penal es poder impugnar las omisiones del Ministerio Público ante un juez de control que va a estar vigilando que todos los actos de investigación se generen y se lleven a cabo respetando los derechos humanos de las partes. Entonces, este mecanismo en el sistema inquisitorio no estaba, es un mecanismo que se acaba de implementar y el procedimiento es un medio de impugnación innominado que está en el artículo 258 y esto tiene relevancia porque está garantizado a nivel constitucional en el artículo 20, apartado C, fracción séptima. Aquí el artículo, vamos a empezar a ver algunas generalidades sobre la investigación. Dice el título 3, etapa de investigación, capítulo 1, disposiciones comunes a la investigación. Por ejemplo, el artículo 212 dice que la investigación no se puede cesar el curso, no se puede suspender ni interrumpir ni cesar el curso de la investigación. La investigación se debe generar libre de estereotipos, enfocada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan hacer una investigación inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional, libre de estereotipos y discriminación. Esto lo dice el artículo 212. También una de las cosas que podemos hacer en términos del artículo 216 es proponer actos de investigación. Generalmente cuando presentamos las querellas en el escrito, presentamos actos de investigación, le proponemos al Ministerio Público actos de investigación. Les animo a que en medida de que yo vaya avanzando, vayan sacando el código y también vayan leyendo conjuntamente lo que les estoy diciendo. Eso está en el artículo 216, dice: durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado como su defensor, así como la víctima o ofendido,
Podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Recordemos que el Ministerio Público aquí no es parte, es autoridad y debe de esclarecer la verdad. Ese es el fin último de la reforma penal, esclarecer una verdad. Dice, todos aquellos actos de investigación que consideran pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de 3 días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Para el caso, por ejemplo, de que esté solicitando información a servidores públicos, eso está en el artículo 215. Es muy importante porque muchas veces los ministerios públicos hacen parecer que esa información que le piden a los servidores públicos no se la pueden pedir con medios de apremio. Anoten el artículo 104 del Código Nacional. Claro que se puede pedir con medios de apremio. Y la obligación de suministrar información, toda persona o servidor público está obligada a suministrar información para el curso de una investigación. Incluso pueden incurrir en responsabilidades y sanciones en caso de que no den la información de manera oportuna y eficaz. ¿Qué dice el artículo 215? Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requiere el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen la obligación de comparecer y solo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables. ¿Cuándo están excusados a comparecer? Bueno, más adelante los vamos a ver las hipótesis concretas que están en el Código Nacional referente a los testigos. Pero es bien importante, como un tip que les damos para que al momento de presentar sus querellas lo hagan, es que siempre propongan actos de investigación. Ministerio Público es un órgano que, como ya lo vimos en el artículo 212, no puede cesar ni suspender el curso de la investigación. Debe de enfocarse a investigar todas las líneas de investigación posibles, y creo que esa es la función del asesor jurídico. O sea, ahora el asesor jurídico cumple una función muy importante, que es también entre cubrir las deficiencias del Ministerio Público, también pedir o peticionar que se exploren ciertas líneas de investigación. Por eso es bien importante. Hay un artículo que en lo particular también tienen que tener en cuenta, porque el Ministerio Público dice que es necesaria la ratificación para poder, por ejemplo, en casos de que se requiera querella de la parte ofendida, llegar a proceder. Ustedes ya lo vieron, para iniciar una investigación en términos del artículo 212 que ya les leí, relacionado con el artículo 221, la investigación incluso se puede hacer o se puede empezar por un ente que lo diga de forma anónima, por una denuncia con el policía, sin mayores requisitos, sin mayores formalidades. ¿Eso dónde está? Está en el artículo 221. Dice, la investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Entonces, eso de la ratificación, desde mi punto de vista, puede ser que no comulguen con la idea algunos de los que están acá. Desde mi punto de vista y desde este artículo, que es el 221, no requiere mayores requisitos ni formalidades. Entonces, me van a preguntar, bueno, ¿y entonces la querella qué es? ¿Es un requisito de procedencia o no? Bueno, eso está en el artículo 225, pero ya no es ratificación, se llama verificación de identidad, y esa verificación de identidad la tiene que hacer Ministerio Público. Dice, la querella es la expresión de la voluntad, artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La querella es la expresión de la voluntad de la víctima o ofendido, de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual
manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de posibilidad para ser investigados y en su caso se ejerce la acción penal correspondiente. La querella deberá contener en lo conducente los mismos requisitos previstos para la denuncia. El Ministerio Público cerciorarse que estos se encuentren debidamente satisfechos para en su caso proceder en los términos que prevé el presente código. Tratándose de requisitos de posibilidad equivalentes, el Ministerio Público deberá realizar la misma verificación. Aquí está, el artículo 225 se llama verificación de identidad, ya no es un requisito la ratificación como en el viejo sistema para poder proceder a la investigación. Eso han vinculado con el artículo 221 y 202. Ahora, forma y contenido de la denuncia está en el artículo 223 y 224. Ahí lo pueden encontrar. Dice, la denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo habrán cometido y las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuando le constara al denunciante. En el caso de la que denuncia se haga en forma oral, se levantará un registro en presencia del denunciante que previa lectura que se haga de la misma lo firmará junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiera firmar, estampará su huella digital previa lectura que se haga de la misma. 224. Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, este iniciará la investigación conforme a las reglas previstas en este código. Cuando la denuncia sea presentada ante la policía, este informará de dicha circunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes que requieran, dando cuenta de ello en forma posterior. Bueno, yo creo que ya quedó muy claro que la investigación no se puede suspender, no se puede hacer cesar el curso de la investigación, que sin mayores requisitos y formalidades, que debe de estar enfocada a explorar todas las líneas de investigación posibles y en tratándose de la querella como requisito de procedencia una verificación de identidad. Yo les voy a sugerir que cuando hagan la querella, en términos del artículo 82 y 85 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre pongan el domicilio para oír y recibir notificaciones. Su micrófono, por favor, José Luis Estrada. Tu micrófono, por favor, José Luis Estrada. Yo les voy a recomendar que en términos del artículo 82 y 85 del Código Nacional pongan domicilio para oír y recibir notificaciones. Pongan también desde ahí el nombramiento del asesor jurídico. Es bien importante porque muchas veces no les quieren otorgar la calidad como asesor jurídico porque no se ha hecho la verificación de identidad. Sin embargo, desde la querella pueden hacerlo e incluso puede firmar ahí el asesor jurídico, ahí en la querella que está aceptando y protestando el cargo. La cuestión de que se acepte o proteste el cargo con posterioridad, recuerden que un derecho humano fundamental de la víctima, del ofendido, es contar con un asesor jurídico en todas las etapas del procedimiento penal. Y todas las etapas del procedimiento penal creo que también involucra la presentación de denuncia y querella. Tomando en cuenta esa prerrogativa constitucional, desde la querella debería de estar ahí, que protestas el cargo y tu firma ahí también, para que no haya mayores problemas en caso de requisitos y de formas. Ahora, ¿por qué les digo del artículo 82-85? Porque muchas veces cuando vas a omisiones del Ministerio Público, lo primero que te dice es que no señalaste domicilio y está imposibilitado para proporcionarte información o notificarte. Hay un artículo que me gustaría que pusieran mayor importancia, que es el artículo 85. También ahorita, todo esto, ¿por qué se los digo? Ahorita que el abogado Israel vaya a un asunto práctico, van a tener estos fundamentos esenciales para que ustedes puedan entender por qué es necesario que desde la querella hagamos caso de estos lineamientos. Dice el artículo 85: al comparecer en el procedimiento, las partes deberán señalar domicilio dentro del lugar en donde éste se sustancie, y en su caso,
manifestarse sobre la forma más conveniente para ser notificados conforme a los medios establecidos en este código. Puede ser WhatsApp, vía teléfono, vía correo. Cuando dice la ley forma más conveniente, es precisamente para evitar esos obstáculos, trabas, dificultades, formalidades abstractas que dificulten que el Ministerio Público pues, pueda notificarte cualquier acuerdo. Porque incluso pasa con frecuencia que cuando hacen la abstención de investigar, te lo fijan por estrados y esto es ilegal. Cuando, por ejemplo, hay una medida de protección, pues tiene que ser inmediato y tú tienes que facilitar al Ministerio Público los mecanismos para que te notifique. Ahora, voy a ser muy preciso en esto, todos estos son fundamentos para cuando ya hable mi amigo Israel, que les va a decir ya cosas muy prácticas y técnicas, entiendan el porqué de esto. Ayer me decía una abogada que también está participando en el curso que la ley orgánica del Ministerio Público es independiente al Código Nacional. No se vayan con esa finta. Como se organice la Procuraduría, es tema de la Procuraduría. Que si hay mesas, que si hay una unidad de atención inmediata, que si existe una unidad en la cual se le pone a disposición al Ministerio Público, como que si hay mesas, por ejemplo, en Puebla, antes se recibía en la Procuraduría allá, pero ya ahorita ya todas las mesas especializadas, ya tienes que ir a la mesa que te corresponda. Pero cómo se organiza la Procuraduría no es tema de nosotros. ¿Dónde está eso? Bueno, desde que empezamos el curso, les dije del artículo segundo, ¿sí? Lo pueden encontrar ahí, objeto del código. Este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, y esta no es excepción, es investigación inicial, el procesamiento y la sanción de delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, ¿cuáles son las normas que han de observarse en la investigación? Las de la Ley Orgánica del Ministerio Público, las del Código Nacional. Las del Código Nacional, como se organiza la Procuraduría, no es un tema que nosotros nos incumba. Precisamente, la abogada me decía, es que todavía no, ya fui, pero todavía no la pasan a la mesa de trámite, y yo pedí medidas de protección, y ya va desde el 1 de diciembre hasta la fecha y no me han dado las medidas de protección. Le dije, omisiones. Pero es que todavía no tengo la mesa, omisiones. Con el número de registro de la querella, tendría que ser llamado por conducto del superior jerárquico en términos del 57, y tendría que ser llamado porque precisamente es una omisión de darle una mesa, de darle un MP, y si se hace la verificación de identidad o no en términos de los artículos que ya les he dicho, también es una omisión, pero no es una omisión de ustedes como asesores jurídicos, de la víctima, es una omisión de la Procuraduría, porque debe de darle atención eficaz, oportuna, rápida, eficiente. Entonces hay que poner mucha atención a esto, porque de esto depende, de estas reglas que les acabo de decir, que ustedes presenten una querella bien hecha. En conclusión, primero, presentar la querella, forma más conveniente para oír notificaciones, artículo 85. Segundo, proponer actos de investigación, artículo 215 y 216. Cuarto, la investigación, como no se puede suspender ni hacer cesar el curso de la investigación, entonces inmediatamente, si no ha producido la investigación, Ministerio Público llevar a audiencia de omisiones, que está en el artículo 258, artículo 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, haré algunas manifestaciones de ciertos artículos con posterioridad a mi amigo Israel para precisar todos estos tópicos. Bien, escuchamos al licenciado Rodolfo con toda la cuestión procesal, todos los artículos que van a desarrollar la investigación. Tenemos a los sujetos procesales, tenemos al Ministerio Público en esta parte como autoridad que investiga un hecho delictivo, como lo dijo el licenciado Rodolfo, se hace de conocimiento a través del Ministerio Público, ya sea por escrito, por comparecencia. La vez pasada hablábamos de los principios, quiero que se acuerden muy bien de los principios y los vayan relacionando ustedes para ver qué principios se viola y los artículos que habíamos comentado. Entonces, se inicia
la actividad de investigación del Ministerio Público haciéndole conocimiento de hechos posiblemente constituyan delito, ya sea por escrito o ya sea de forma verbal. Todo esto se acude al Ministerio Público presencial o por escrito. Decía el licenciado Rodolfo, ya dio las características y los elementos para interponer una querella o denuncia. Ya estableció los requisitos. Lo que yo puedo decirles es que cuando vayan a presentar su denuncia, lo hagan, desde mi punto de vista, y me ha sido más rápido, por escrito. ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes pueden escuchar a su cliente y poder precisar cada hecho que se hace de conocimiento al Ministerio Público. Por favor, su audio tenemos una interferencia. Cada hecho bien preciso. Nosotros como abogados, estoy hablando desde el punto de vista de asesor jurídico, precisarlo correctamente, porque cuando yo he acudido al Ministerio Público en forma personal, hay ocasiones en que el Ministerio Público no tiene el tiempo de escuchar detalladamente, y nosotros como asesores jurídicos planteamos también una teoría del caso. ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? Es una cuestión que se sustentará para poderlo llevar a un tribunal de enjuiciamiento. Estos hechos deben coincidir. Es preciso que se le pregunte a la persona cómo ocurrieron, dónde, cuándo, quiénes estuvieron presentes, para poder allegarnos de todos los elementos para poderlo probar en un tribunal de enjuiciamiento. Es lo primero que se tiene que hacer. También es importante que si la persona fue víctima de algún delito y el sujeto que realizó el acto constitutivo de delito le siga afectando, solicitemos medidas de protección. Esas medidas de protección se pueden solicitar en la querella, como lo decía el licenciado Rodolfo. Nosotros hacemos un apartado de medidas de protección, solicitud de medidas de protección, y como dijo el licenciado Rodolfo, tiene que ser inmediato. La omisión de acordar estas medidas de protección tendrá como resultado una afectación mayor a la víctima. Por favor, licenciado Luis, su audio. Si hay una afectación mayor a la víctima, pues es responsable también el Estado. Por ahí se han dado casos, hemos escuchado mucho en la televisión, en las noticias, en donde el Ministerio Público no acordó las medidas de protección y resulta que la víctima la mataron o tuvo mayor afectación a su esfera de derechos, y pues hay una repercusión también para el Estado por ahí. Pues se presenta la querella, les comento la cuestión práctica, me ha pasado en diferentes ministerios públicos. Uno acude, nos dicen, a ver, preséntalo en oficialía o preséntalo directamente al Ministerio Público especializado, nos recibe, en ese momento nos solicita que se nombre un asesor jurídico, nosotros lo acompañamos, nos nombramos como asesores jurídicos, llevamos nuestra cédula, acreditamos la calidad de asesor jurídico. Algo muy importante que dijo el licenciado Rodolfo, el domicilio o el medio más adecuado para que recibamos notificaciones. Hay ocasiones en que el Ministerio Público, por su voluntad, decide notificar en cierto medio. Si yo señalo mi domicilio particular o el domicilio de la oficina del despacho para recibir notificaciones, me tiene que notificar, tiene que cumplir con esas notificaciones. Respecto a las notificaciones personales, eso también lo estaremos checando. Resulta que es muy importante porque en el transcurso del procedimiento, cualquier determinación que dé el Ministerio Público se tiene que cumplir. Si no se cumple, es nula. Y cuando es nulo, ¿qué va a generar? Que tengamos el término para interponer el recurso respectivo para combatir la determinación del Ministerio Público. ¿Nos podrán apoyar con su audio para no distraernos, por favor? Está bajando el internet. Seguimos con esta charla. Pues establecemos
El domicilio, se señala el domicilio, es muy importante durante la investigación señalar el domicilio. Si lo vamos a volver a señalar o a revocar y a señalar uno nuevo, hacerlo. Tener muy